Vamos a hablar esta noche de guerra y honor caballeresco. Guerra y código caballeresco. Bueno. Se consideraba, en épocas clásicas, que la victoria agonal era la victoria noble, exenta de enemistad. Pero eso era una victoria en ámbitos como la gimnástica, la música, la oratoria. Es decir, el mundo griego tenía ese afán por competir, pero esa competencia no implicaba el encono. Y estaban convencidos de que el agón poseía un carácter lúdico, que había en toda lucha una cuestión lúdica que estaba por encima de todo. Algunos se han preguntado en qué grado se puede clasificar la guerra como una función agonal en determinadas sociedades antiguas. Y aquí viene todo un texto que yo voy a glosar para ustedes, con el cual no coincido. Bueno. Pero dice, hay toda una serie de formas bélicas que no tienen carácter agonal. Aquí estamos de acuerdo. El ataque por sorpresa, emboscadas, expediciones de rapiña, extorsiones, rapto de niños, todo eso no puede valer como una forma agonal de lucha. Pero han existido enfrentamientos mortales en los cuales las características competitivas eran notables y hasta parecían hacer prevalecer el juego y los gestos honoríficos antes que ninguna otra cosa. Muchas veces en la antigüedad y hasta tiempos medievales se hacía la guerra para obtener, mediante la prueba de perderla o ganarla, una decisión de valor sagrado. En lugar de la contienda judicial de los dados o el oráculo, que podían manifestar de igual modo la voluntad de los dioses, se elegía el poder de las armas. Quiere decir que, acá dice, quiere decir que iban a la guerra como una forma más, otras eran el juicio de Dios, la ordalía, la prueba de los dados, los jueces, qué sé yo. El desenlace ponía en claro la sentencia de la divinidad. Para que el arbitrio divino pudiera desenvolverse a la perfección, con reglas propias de lo agonal, de los juegos, se desarrollaban los enfrentamientos. Y entonces existían convenios sobre el tiempo, el lugar de la batalla. Era extraño pensar en invasiones sorpresivas. Viejas fuentes nórdicas describen cómo el campo de batalla se cercaba con estacas o con ramas de avellano. En Grecia, por ejemplo, la guerra entre dos ciudades, que fueron Calcis y Eretria, esto fue allá por el siglo VII antes de Cristo, transcurrió, según la tradición, en forma de competición. Un convenio en el que se fijaban las reglas de combate se depositó incluso en el templo de Artemisa, para que los dioses fueran testigos de cuáles eran los protocolos. Estaban prohibidas todas las armas arrojadizas, como la jabalina, el arco o la honda. Se permitían solamente la espada y la lanza. Lo curioso de esta disputa guerrera era, además de que el espacio circunscripto a los enfrentamientos estaba demarcado, de tal forma que aquel que se retirara, aunque fuera unos pasos del límite impuesto, quedaba imposibilitado de dar muerte o de recibir cualquier agresión. Ambas ciudades observaban la lucha como si se tratara de gimnástica, de una competencia gimnástica, ¿no es cierto? El ofrecimiento solemne de tiempo y lugar para la guerra también tuvo su auge en la Baja Edad Media. La batalla de Crecy, en el año 1346, fue precedida por un cambio de epístolas en las que el rey de Francia, Felipe VI, daba a elegir al de Inglaterra, Eduardo III,
Estamos hablando de la guerra de los 100 años, ¿no? 2 lugares y 4 días para enfrentarse. Hasta tal punto eran respetados los deseos del desafiado, que parecía que se tratara de un duelo singular, que no era que había 2 ejércitos, sino 2 personas individuales. Los ejércitos se entrenaban y se fortalecían en campamentos vecinos, sin molestarse, hasta el día pactado para la lucha. Una costumbre que procede de la concepción de la guerra agonal como un noble juego de honor, era el intercambio de cortesías con el enemigo. Como dijimos al comienzo, una victoria agonal lo era en tanto que era noble y exenta de enemistad. En las guerras feudales chinas se enviaba al enemigo una jarra de vino que se bebía en recuerdo de las muestras de honor del pasado pacífico. Existían saludos recíprocos con toda clase de demostraciones de afecto que incluían banquetes comunes y regalos de armas. En la época feudal china se podía hablar de victoria cuando de ella salía incrementado el honor del caudillo. Y eso no se lograba tanto con la ventaja conseguida, sino más bien mostrando moderación. Hay algunas historias que demuestran gestos honoríficos de los chinos. Entre los guerreros chinos, el vencedor renunciaba a erigir cualquier monumento triunfal sobre el campo de batalla. Algo de esto aparece también en los mitos griegos, por ejemplo, entre Glauco y Diomedes. Glauco, el hijo de Hipóloco, comandaba junto a Sarpedón el ejército licio, que pertenecía al bando troyano. En el curso de los combates, Glauco se encontró con Diomedes y ambos reconocieron que sus familias estaban unidas en otros tiempos por lazos de hospitalidad. En efecto, por su padre, Hipóloco, Glauco era nieto de Belerofonte y éste lo había recibido en su palacio. Y estos eran parientes también del abuelo, de Eneo, el abuelo de Diomedes. En un alto de la batalla, Diomedes ofreció a su enemigo sus armas, que eran de bronce. Glauco ofreció las suyas, que eran de oro. Después cada uno volvió a ocupar su puesto en la guerra. Otro ejemplo antiguo de enfrentamiento noble tuvo lugar en Japón en el siglo VIII. El príncipe Kenshin estaba en guerra con otro príncipe feudal llamado Shingen. Kenshin se enteró de que un tercero, que no estaba en guerra abierta con Shingen, le había cortado a su enemigo el abastecimiento de sal para las tropas. Kenshin ordenó inmediatamente a sus súbditos enviar abundante sal al enemigo con una carta en la que lo esperaba para luchar cuando estuvieran bien alimentados. Kenshin perdió la guerra. Digamos que algo parecido le sucedió a Enrique IV de Trastámara, que fue lo siguiente. Abandonó en Nájera su excelente posición con el propósito decidido de enfrentarse a su enemigo en campo abierto, donde las posibilidades se igualaban. No quiso tomar ventaja Enrique de Trastámara y perdió. Hay, hablando de Borges, un poema que hace alusión a Magnus Barford, que en el año 1102 emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Y se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muir Shetach, rey en Dublín. Y dice así: que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barford. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimentos del cisne rojo
los que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisas a Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana, porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus, porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Bárparo. Es mejor este Borges que aquel que hace chistes sobre ansia y esperancia. De todos modos, este informe sobre costumbres agonales en la guerra, sobre el honor como valor principal a ser cuidado, tiene a mi juicio un defecto, y es que es completamente falso. Todas estas historias que se cuentan son probablemente ciertas, pero ciertas y citadas por extravagantes, por raras, por inusuales. No era lo que ocurría siempre. Claro. Estas son cosas que han ocurrido, excepciones de personas excepcionales en situaciones excepcionales. Pero lo usual de la guerra siempre fue la destrucción indiscriminada del enemigo, el aprovechamiento de cualquier ventaja, el egoísmo, la miseria, la crueldad. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia, este poema, este pequeño pensamiento, si ustedes quieren. Nosotros veneramos la figura del general San Martín, no solamente por sus hazañas militares, sino y principalmente por la nobleza de su carácter. No estaría mal ilustrar esta historia de gestos de honor con la marcha de San Lorenzo. La versión que escucharemos es la de la Banda Municipal y Orquesta Folclórica de San Lorenzo, con cantantes locales. Adelante.